Dios te bendiga. Muy buenas noches. Ciertamente es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Y el Señor es quien nos llama, el que nos sostiene, el que provoca y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena y su perfecta voluntad. Aleluya. Y bueno, mis amados, pues una vez más en esta noche quiero continuar con las diferentes enseñanzas para el discipularnos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración, que nuestro buen Señor nos guíe, pero antes quiero leerte una palabra y luego orar. Y dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Vamos a orar, mis amados, y que el Señor nos guíe en esta noche de una forma hermosa. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te ruego por favor, Señor, guíanos, ministranos, enséñanos, Padre, tu palabra. Llévanos, Padre, a recibir revelación. Que la palabra que esta noche, Señor, entre por nuestros oídos, baje a nuestro corazón, la pongamos por práctica y genuinamente, Señor, seamos hacedores de tu palabra. Padre, que cada palabra que salga de mis labios no sea palabras de humana sabiduría, sino que sea tu buena palabra, Señor. Nosotros somos tus hijos, es tu hermosa palabra. Formamos parte, Señor, de tu grey y necesitamos ese alimento en el Espíritu. En el nombre de Jesús, me abandono en tus manos, Rey de Gloria. Amén. Bueno, mis amados, le he puesto por tema Jesús ante la tentación. Y ciertamente tenemos que aprender, así como aprendimos de su deidad, de cuando Él vino en carne, los motivos por los cuales Él vino. Hoy quiero que aprendamos también cómo Jesús fue probado en todo. Amén. Porque es la forma en la que nosotros somos probados y para saber cómo nosotros apartarnos, librarnos, llamémoslo así, de forma victoriosa de todo tipo de prueba, de todo tipo de tentación, llamémosle así, necesitamos ver a nuestro modelo a seguir, a Jesús. Y algo que con lo que quiero comenzar es que en todo el trayecto de la vida de Jesús, en su ministerio estuvo lleno de pruebas, de tentaciones. No creamos que Él, por ser el Hijo de Dios, no vivió enfrentamientos tan graves y tan fuertes. Y quiero que veamos en dos, hacer una división, partir el hecho de la tentación. Y la primera forma en la que tenemos que aprender es la forma en la que se manifestó la prueba o tentación. Obviamente hemos platicado la gran diferencia entre tentación y prueba, pero la palabra nos muestra que Él fue tentado. Y ahorita a través de la escritura, a través de las raíces, veremos si esa palabra tentación es la correcta, ¿verdad? Así que quiero que aprendamos esta noche la forma en la que se manifestó la tentación y la forma en la que Jesús actuó ante la tentación. Porque estos dos contextos siempre se van a manifestar en nosotros. Porque la tentación viene, golpea con el propósito de llevarnos al pecado, ¿verdad? Es decir, mis amados, de cada uno de nosotros dependerá cómo vamos a actuar. Y para que nosotros aprendamos esto, necesitamos desmenuzar
cómo inicia la tentación y cuál es el contexto de la tentación. Y quiero que me acompañes en la escritura, al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo, capítulo 4, versículo 1, y dice de la siguiente forma. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Fíjate, tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Vamos a ver el contexto. ¿Cómo sucede esto de la tentación de Jesús? Sucede enseguidita de que Jesús se identifica con los hombres, con cada uno de los que acababan de ser bautizados. Jesús es bautizado y nos muestra algo muy hermoso. Y lo primero que nos muestra es su empatía. Es decir, él buscaba colocarse en el lugar de los otros hombres. ¿Para qué? Para conocer la debilidad humana. Pero ¿cuál era el propósito de esto? Poder mostrar que él venía a impartir, a enseñar cómo el hombre podía ser transformado de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Vaya, por otra parte, también yo veo otra enseñanza muy profunda aquí, y es que a pesar de que una persona sea transformada y esté caminando en el espíritu, la tentación va a venir. Es decir, que no hay ninguno exento. Por más de que nosotros querramos ser gente muy ungida, no hubo hombre más ungido en esta tierra que Jesús. Y él se enfrentó a la tentación. Y quiero que observes, quiero que hagamos unos contrastes esta noche para que veas el contexto, el escenario de cómo se manifiesta la tentación. Antes de que viniera la tentación, los cielos fueron abiertos. Es decir, Jesús se bautiza y los cielos son abiertos, se escucha la voz del Padre, viene una impartición del Espíritu Santo, viene una gran gloria, una gran alabanza, es decir, una perfecta y asombrosa victoria. Pero enseguidita, momentitos después de haber vivido esa gloria asombrosa con el Padre, esa impartición gloriosa, enseguidita es llevado al desierto. Es decir, de la gloria es llevado a un lugar desolado, un lugar seco, un lugar donde no hay fruto, un lugar donde no hay nada. La Escritura nos dice que en ese lugar Jesús era visitado por demonios. Vaya, ahora otro punto donde yo quiero anclarte es que de estar en esa gloria asombrosa, escuchando la voz de Dios el Padre, de sentir esa plenitud asombrosa, ahora fue llevado a un escenario donde todo tipo de mal vendría, ojo con tres cosas que te quiero decir, vendría a producir, todo tipo de mal vendría a producir agonía en el alma, debilidad en el cuerpo y confusión en el espíritu. Recuerda que nosotros somos seres tripartitos también, alma, cuerpo y espíritu, y son las tres áreas a las cuales se enfrentó Jesús en momentos de profunda prueba. Por otra parte, quiero que observes otro contraste. La manifestación de la gloria de Dios toma lugar en medio de una gran multitud de gente. ¿Estás conmigo? Pero la tentación tuvo que ser en privado. La tentación estaba promoviendo a Jesús a un nivel más alto, a posicionarlo a un nivel mucho más espiritual, llamémosle así,
pero no tomó lugar entre la multitud, sino tomó lugar en lo privado. Es decir, las glorias serán públicas, pero el lugar donde tú y yo vamos a crecer, donde seremos llevados a otro nivel, donde será desatada la genuina gloria, será en el lugar privado, donde nadie físico te puede ayudar, sino solamente la comunión con el Padre. Amén. Cuando Jesús fue bautizado, se escucha una voz asombrosa, es decir, se manifiesta el perfecto amor del Padre en sincronía con una voz que declaró: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencias. Pero momentitos después se hace evidente la crueldad del ataque de Satanás para con Jesús, buscando traerle tropiezo destructivo, no continuo. Bueno, sí continuo, pero el propósito era destruir absolutamente a Jesús. Te muestro otro contraste. Cuando Jesús es sumergido en las aguas del bautismo, ahí se experimenta un rompimiento en el espíritu. Una gloria asombrosa viene sobre Jesús, viene una gran bendición, pero momentitos después enfrenta al lugar de profunda depresión, lo que puede provocar el desierto. Velo desde otra arista. Cuando es bautizado, se abren las puertas de los cielos. Cuando es llevado al desierto, se abren las puertas del infierno. Cada tentación en la cual fue partícipe Jesús, lo hizo crecer a pesar de que Él es Dios mismo. Por eso dice la Escritura que Él tuvo que aprender obediencia. No seamos nosotros, ni pensemos nosotros que no seremos tentados, que no lo necesitamos. Necesitamos pasar por ahí, porque si recordamos la reunión anterior, explicaba que el carácter firme es aquel que va a evidenciar, se evidencia más bien en la forma en la que nosotros respondemos ante la tentación, en la forma en la que respondemos ante nuestros deseos pecaminosos. Amén. Quiero nombrarte ahora algunas de las razones por las cuales Jesús fue tentado. Y la primera razón es: Adán fue derrotado y por un hombre entró la muerte. Amén. Ahora, Jesús tenía que enfrentar la tentación para evidenciar que él no sería derrotado, para que por medio de un hombre sin pecado entrara la vida. Aleluya. Otra razón: antes de que Jesús venciera a Satanás de forma pública, Jesús tenía que vencerlo de forma privada. Mi amado, quiero que recordemos lo que platicábamos el día domingo. El carácter es formado a través de la tentación y de la prueba. El carácter es el lugar que sostiene nuestros éxitos, nuestros momentos de victoria. Pero si ese carácter no es firme, no está formado, todo lo que obtengamos se desperdiciará. Amén. Otra razón: Jesús tenía que enfrentar todos los padecimientos que el hombre enfrenta. Y al momento de enfrentarlos y salir victorioso, yo encuentro una enseñanza más. Es que ahí nos estaba modelando, llamémosle así, cómo la misericordia y el respaldo de Dios se integran en aquella persona que está buscando el rostro de Dios. Mi amado, la tentación vendrá de forma real, la prueba vendrá de forma real,
pero nosotros solamente podemos echar mano para salir victoriosos de permanecer en el lugar secreto. Amén. Y quiero mostrártelo en la escritura. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Y la escritura dice de la siguiente forma: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. En pocas palabras quiero mostrarte algo. Jesús fue llevado al desierto no totalmente para ser tentado. Te lo voy a mostrar. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 3 nos muestra, versículo 1 nos muestra algo. En la Reina Valera dice tentado, pero quiero mostrártelo en diferentes versiones para que encontremos más riqueza. En la traducción del lenguaje actual, en Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo, ojo, tratara de hacerlo caer en su trampa. No dice tentado. Y en la versión Dios habla hoy dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Esta palabra prueba viene de una palabra griega que se escribe periamo. Y esta palabra significa lo siguiente: probar, examinar, escudriñar, profundizar. Es decir, mi amado, Satanás no podía probar a alguien, tentar a alguien a causa de su carne, cuando su carne estaba muerta. Pero sí podría probarlo para ver si caía en sus trampas. Te explico un poco más. En nuestro idioma, la palabra tentación siempre la vemos con un enfoque negativo, porque nos lleva a ver a una persona que está siendo seducida para hacer algo que no está bien. Es decir, nosotros vemos la palabra tentación como sinónimo de una persona que está siendo seducida a pecar, que está siendo impulsada, empujada a tomar una decisión contraria a los mandamientos de Dios. Pero si nosotros vemos el verdadero enfoque de Mateo capítulo 4, versículo 1, de esa palabra que malamente está traducida como tentación, nosotros vemos la palabra periamo y significa algo totalmente diferente. No es ver el deseo pecaminoso, sino examinar espiritualmente quién es ese hombre o esa mujer. Por eso Jesús fue examinado profundamente, minuciosamente, ojo, no para evidenciar su carne, porque no había en él algo que perseguir pecaminoso, sino para sacar a la luz su naturaleza. Y es aquí donde hay un golpe muy fuerte. Ahorita te lo voy a explicar. Cuando la palabra se enfoca a nosotros como hombres, sí se usa la palabra como con el enfoque correcto que lo entendemos de tentación. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, por los deleites de la carne, pero en Jesús no. En Jesús no había esto, no había un mal deseo. Es decir, no había lugar
donde Satanás pudiera anclar una intención destructiva. Pero ojo, no lo iba a tentar en la carne. No lo podía tentar de acuerdo a su carne para manifestar o evidenciar pecado. Lo tenía que probar de otra forma. Y esos fueron los diferentes intentos, cuatro diferentes intentos de Satanás por probar a Jesús a través de ataques muy intensos. Porque lo que buscaba Satanás era desviarlo del propósito por el cual había venido a la tierra. Y esto mismo nos sucede a nosotros. Porque cuando el Señor nos asigna una tarea, sea que el Padre nos hable de forma personal y nos diga, ve y predícale a alguien, o ve y haz esta obra, o cuando el pastor pide a alguien que me ayude, o por favor vaya usted y haga esto, siempre vamos a encontrar oposición, porque Satanás busca que no venga a cumplimiento el propósito de Dios a la vida del hombre, ni que se cumpla su buena, agradable y perfecta voluntad. Por lo tanto, buscará siempre traernos un tropiezo. ¿Cómo? A través de destruir nuestra carne, seduciéndonos, colocando delante de nosotros lo que más nos apasiona, llamémosle así. Lo que más nos seduce. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se vea corrompido. Amén. Yo encuentro en la Escritura, para mi punto de vista, esto no lo dice la palabra, Jesús a mi punto de vista fue probado como se prueban los metales finos. ¿Cómo? Fueron llevado a un nivel de gran presión, pero también de profunda tensión a través de una alta temperatura. ¿Por qué, mi amado? Porque sólo así sale a la luz la herrumbre, lo podrido, lo que es tóxico. ¿Y por qué fue Jesús probado de esa forma? Para ver si era o no la persona idónea para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. Ojo con lo que te voy a decir. Antes de que nosotros seamos usados por Dios, va a venir la prueba, mi amado. Siempre, eso es de cajón, ¿ok? Ahora quiero que veamos un poquito el territorio donde Jesús fue probado. Y como lo sabemos, fue en el desierto. Y la palabra que se usa ahí en Mateo para darle enfoque al desierto es una palabra griega que se escriba, que viene del hebreo y Simón, y griega Simón, pero todo junto, que significa devastación. Es decir, que Jesús fue llevado a un lugar de devastación, un lugar seco. Y si nosotros lo vemos físicamente, era un lugar de arena quebradiza. Era un lugar, mi amado, que la única salida era el mar muerto. Es decir, del lugar de muerte a otro lugar de muerte. Y para llegar al mar muerto, al verlo en un mapa y verlo un poco la parte geográfica, encontramos que para llegar ahí tenía que recorrerse lugares muy pedregosos, con rocas muy afiladas, con profundos precipicios, para poder llegar a un lugar igual de desierto, lleno de muerte como el desierto. Otra cosa que yo observo ahí es que Jesús fue probado cara a cara por Satanás. Veámoslo de otra forma. Nosotros como seres humanos no somos tentados por Satanás. No somos probados por Satanás, sino por demonios. Y si así caemos, ahora imagínate que viniera el chanclas y él te probara. Otro punto que yo veo aquí, mi amado, es que Jesús,
al momento de no tener algo que tomárselo en la carne para probarlo, Satanás lo atacó, llamémosle así, en sus necesidades más básicas como hombre, es decir, a través del hambre. Jesús llevaba 40 días, 40 noches en ayuno y él fue probado. Es decir, mi amado, la tentación vino al momento de mayor fragilidad de Jesús. Por eso quiero que lo observes. En nosotros sucede lo mismo. Cuando mayor debilidad hay, o cuando pensamos que las cosas no se pueden poner peor, ahí es cuando Satanás mete la cola, con el propósito de venir a destruir nuestra vida. Yo puedo ver la tentación de Jesús y la podemos dividir en tres partes. Hoy solamente vamos a ver un pequeño enfoque. La próxima reunión retomaremos y abundaremos. Pero quiero que veamos. Vamos a Mateo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice la escritura: y vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios. También eso no está bien traducido. Ahorita te lo voy a enseñar. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero resaltar algo. Este primer enfoque, yo quiero que abundemos en qué era lo que buscaba Satanás hacer. Y Satanás lo que buscaba era provocar que los deseos naturales de Jesús se colocaran por encima de la voluntad de Dios. Amén. Es decir, mi amado, es lo que nos pasa a nosotros. Muchas personas dicen: tengo prioridades, tengo esto que hacer, tengo lo otro que hacer. Y cuando dejamos al Señor en segundo o en tercer lugar, automáticamente Satanás vino, tentó y cumplió su cometido. Cuando el Señor deja de ser cuando Él deja de ser tu prioridad, a pesar de que tengas muchas cosas por hacer, Satanás tomó territorio. Quiero que observemos. Otro punto interesante es que Jesús no se acercó a Satanás. Fue Satanás el que vino a Jesús. Por lo tanto, mi amado, quiero que veamos aquí algo. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar preparados para cuando venga Satanás. Porque de que va a venir. A través de cualquier tipo de tentación, aun cuando no haya un derecho legal. Y hay una cita que siempre está en mi corazón y es aquella que está en el libro de Isaías. Me parece que en el capítulo 44 o 46, cuando habla de Sennacherib. Y después de esta fidelidad vino Sennacherib. Después de que hemos sido buenos, que hemos ofrendado, diezmado, servido en ayuno, honrando a Dios, vino el enemigo. Es decir, no necesita un derecho legal. ¿Por qué? Porque esta carnota es el señuelo perfecto para Satanás. Por otra parte, en Mateo 4, versículo 3, aparece una frase que dice: si eres hijo de Dios. Y a nuestra interpretación parece a manera de pregunta: si es que tú eres hijo de Dios. No, mi amado. Satanás no está haciendo esa interpretación. La forma correcta de ver esto es la siguiente. Satanás le está diciendo a Jesús: ya que tú eres el hijo de Dios. Es muy diferente el enfoque. Le está diciendo: por lo tanto que yo sé que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el que va a vencer al pecado, quiero que demuestres tu poder. Eso es un enfoque muy diferente. Y efectivamente Jesús
podría haber hecho algún milagro, pero él sabía que estaba siendo incitado por Satanás para que él usara sus dones. ¿Dones de qué? Dones a manera de ponerlos a su propio deseo personal. Es decir, Satanás le está diciendo, a través de tu poder de Dios, sacia tu hambre de hombre. ¿Me entiendes? Anhelo en el Señor que entendamos esta profundidad. Y Jesús sabía que él no podía usar sus dones a manera de saciar su carne. Por eso Jesús responde ante el ataque, responde ante la prueba con un escrito está. Jesús no probó a nadie. ¿Qué hizo? Se puso detrás de la palabra de Dios. Le mostró a Satanás la palabra con el propósito de enseñarnos a nosotros algo. ¿Y qué es esto? Jesús nos está mostrando que nuestras necesidades, nuestras debilidades, ojo mi amado, porque todos tenemos necesidad y todos tenemos debilidad, no tienen que ser saciadas por nosotros mismos, sino que deben ser saciadas y defendidas a través de la palabra del Señor. Por tanto, mi amado, dejo algo en tu corazón. A más venga Satanás a fastidiar, llamémosle así. A más venga a atacar por medio de nuestra debilidad, por medio de nuestra necesidad, por medio de cualquier tipo de manifestación en nosotros rápidamente tenemos que responder a través de un escrito está. Es decir, usar la palabra, la misma palabra que sostiene el mundo. Aleluya. Mi amado, Satanás siempre va a venir a atacarnos a través de nuestras necesidades. ¿Por qué, mi amado? Porque es la forma en la que ha destruido a millones de hombres de Dios. Uno de los grandes tropiezos que yo he visto en hombres súper bendecidos son, como por ahí dice, la fama, las faldas y la fortuna. Y esto, mi amado, no significa que solo venga a los hombres, sino viene a todos. Seas hombre, seas mujer, seas pastor, seas profeta, seas apóstol, seas un recién convertido. ¿Por qué? Porque todos padecemos de lo mismo, llamándose carne. Ahora quiero terminar con esto. El domingo, si el Señor nos da la vida, continuaremos con esto. Pero tenemos que estar siempre, mi amado, bien alertas de nuestras debilidades y de nuestras necesidades. Si estás tomando nota, ahí ponlo. Tengo que estar bien alerta de mis necesidades y de mis debilidades. No para saciarlas nosotros mismos, sino para saciarlas saturándonos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás siempre buscará incitarnos a que satisfagamos esta carne, ojo, con el propósito de dañar nuestra relación con Dios. Y es horrible. Cada vez que yo he caído en esto, es algo horrible, de lo cual he ido aprendiendo de las necesidades y de las debilidades que hay en mi propia vida. Y esto me lleva a concluir con lo siguiente. Satanás destruye a multitudes a través de esta carne. Por lo tanto, mi amado, no permitamos que el propósito de Dios sea destruido, ni sea vituperado el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Levanta ahí tus manos, sintiéndote cómodo en ello, y oremos.
Padre bueno, hoy venimos dándote gracias, porque entendemos cómo somos nosotros probados, a manera de poder ver cómo nuestro Señor Jesús lo fue. Pero hoy juntos venimos a traerte, Señor, nuestra necesidad y nuestra debilidad. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, obra, Señor, de forma gloriosa en nuestras necesidades y debilidades. Padre, siempre estamos dispuestos a saciarnos nosotros mismos, pero hoy corremos bajo el tenor de tu palabra a decir: tú eres torre fuerte, tú eres el Señor de vida. Por favor, Señor, enriquécenos esta noche a través de tu Espíritu para que nuestra carne sea sometida. No queremos darte la espalda, no queremos que nuestra relación contigo se vea dañada, sino que deseamos, Padre, aprender a vivir como Jesús vivió. Padre, queremos aprender a depender de ti. Y hoy nos abandonamos en tu presencia, rogándote en el nombre de Cristo, opere en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Mi amado, mi amada, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que llegaste hasta aquí, pero antes de terminar, tenemos la oportunidad juntos de honrar al Señor. Así que, mi amado, oremos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy juntos presentamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Pidiéndote, recíbelas tú. Tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y que te probemos en esto. Y hoy venimos a probarte, Señor, pidiéndote el deseo de nuestro corazón y que seas tú saciando toda necesidad. En el nombre de Jesús presentamos todo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga. Nos conectamos primeramente el día de mañana para un tiempo de oración y nos vemos el domingo en nuestra celebración. Buenas noches.